Hola, buenas tardes a todas, todos, todes los que nos acompañan y nos siguen en este canal de comunicación del Tribunal Electoral. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Exprésate, Voces por la Democracia y los Derechos. El día de hoy tenemos un tema espectacular y de los más interesantes y especiales para este Tribunal Electoral. Hoy vamos a hablar de derechos político-electorales de la población LGBT. ¿Y quién mejor para hablar que ello que nuestros invitados, personas gratamente de confianza de esta institución, expertos en el tema y en la defensa de los derechos de la diversidad? Tenemos con nosotros a José Daniel Marín Mercado y también tenemos con nosotros a Raúl Martínez Rojas, que esta tarde nos acompañan para hablar de derechos, voces por la democracia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Un gusto estar por acá acompañándonos. Gracias por la invitación. Es un placer estar en el tribunal y no interponiendo un juicio, no viniendo en esta exigencia. Me parece un ejercicio bien sano y que fortalece el ejercicio de ciudadanía plena. Me parece que estos ejercicios plenos de libertad, de expresar, de compartir lo que sabemos, lo que nos hemos equivocado también, ayuda a que desde antes de un proceso electoral podamos ir afianzando estrategias, fortalezas para prepararnos como ciudadanos a ejercer los derechos. Bienvenidos. Precisamente esto es Voces por la Democracia. Y entrando al tema, vamos a hablar, sí, de derechos político-electorales y primero, en el tema de las poblaciones LGBT, el reconocimiento y garantía de los derechos político-electorales, tengo que decirlo y manifestarlo como lo he hecho públicamente, ha sido una lucha de las poblaciones. Esta reivindicación, y digo reivindicación porque los derechos no se dan, no se otorgan, los tenemos todas las personas, pero esta reivindicación de derechos viene precisamente de una lucha social, de una lucha colectiva. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué quieren comentarle al auditorio precisamente en este tema? Reconocimiento y garantía de sus derechos político-electorales. Pues primero decir que luego pareciera que queremos separar derechos político-electorales de los derechos humanos, como si no fueran entrelazados o como si no fuera parte de un mismo carta que todas las personas tenemos acceso, derecho, no solo a participar desde el ejercicio del voto, sino a la construcción de una ciudadanía plena. Las democracias no se construyen si no es con la participación de todos. Y en este momento me parece que hablar de derechos político-electorales pues marca una diferencia de este proceso democrático en el que México está sumergido los últimos 30 años, yo creo. Recordar un poco, Patria Jiménez es la primera mujer lesbiana diputada federal en el 97. Y de ahí para acá no hemos encontrado esa representatividad en los partidos políticos y en las agendas, la participación de la población sexodiversa. Y se hablamos en esos años, ¿no? La reforma de los 90, de la democracia representativa. Y ahora hablamos luego de la democracia participativa. Y entonces ahí traemos todavía como un enredo cultural incluso, porque pareciera que los derechos a los que aspiramos las poblaciones van inmersos en una agenda política partidista y se nos ha olvidado que hay condiciones muy específicas que las poblaciones hemos tenido que salir, decir, exigir para que se haga la garantía. Y hoy, pues México está atravesando un periodo complicado, hay mucho ruido, mucho rumorología de una reforma electoral que se va a presentar, que no sabemos cómo viene, pero que es importante que las poblaciones ya desde ahora nos involucremos para el ejercicio de nuestros derechos político-electorales y que es muy amplio. Claro, por supuesto, con el reiterado tema de las acciones afirmativas y todo lo que conlleva, pero estoy de acuerdo, es un terreno a preparar antes de los procesos electorales y un tema constante, haya proceso o no. Daniel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues agradezco el espacio del tribunal y también la gestión a través de tu presidencia, porque
Estar cercano a las instituciones permite que las actividades que se realizan en temas de formación y difusión de los derechos político-electorales pues tengan un respaldo institucional. Responde Diversidad es una organización civil sin fines de lucro que desde el 2018 ha tratado de avanzar en la construcción de procesos para la formación de personas LGBTIAQ+ en la participación política. Hemos tenido la oportunidad de ser organización ganadora dentro del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil, desde un área que implica reducir las desigualdades a las que nos encontramos otros grupos a diferencia de las mujeres, y cómo podemos garantizar que la participación ciudadana en asuntos públicos y la política pues estén en condiciones de igualdad. Entonces, desde el 2021 hemos estado participando de manera consistente en el programa, lo cual ha permitido realizar distintas acciones en municipios como Morelia, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, Uruapan, entre algunos otros que llegamos también como a impactar. Y de las principales enseñanzas que nos ha dejado el proyecto es primordialmente el poder vincular a los ecosistemas dentro de los municipios que ya realizan acciones, ¿no? Entre ellos destaca a Raúl, que es formador, aparte de ser facilitador en los procesos que hemos como realizado. Nos ha llevado a reflexionar qué tan importante es que la población LGBTI nos encontremos en todo el proceso electoral y que no solo seamos vistes como reducidos o reducidas a solamente como votantes o como poblaciones que solo hacemos el acto político de salir del closet. ¿Y cómo podríamos hacer para ir como reduciendo como este dilema que se construyó a partir precisamente de toda la participación que hemos tenido en lo que fue las acciones afirmativas a través de procesos de consulta, el que no solo nos vean como población que se nos puede otorgar como un cargo público o que podemos participar, sino que incluso la identidad pueda ser como una posibilidad para otras poblaciones que vean como que el cargo o el participar políticamente no viene solamente cargado de la cuestión ideológica partidista, sino también que puede interponerse como una agenda desde las necesidades muy particulares de cada una de las identidades que son muy distintas, ¿no? Claro, a final de cuentas esto es la representatividad, ¿no?, de la democracia, en donde todos y todas y todes estemos representados y se busque garantizar nuestros intereses, nuestras agendas. Entiendo esa parte. Y que luego habría que pasar a la formación, construcción y puesta en marcha de esa agenda de diversidad sexual. Luego, en procesos anteriores hemos visto pues infinidad de personas homosexuales, de lesbianas, incluso algunas personas trans que han accedido a cargos de regidurías, a direcciones en ayuntamientos, a auxiliares en el Congreso del Estado, pero que no llevan la agenda de las poblaciones. Y entonces hemos dicho desde algunas colectivas que no basta ser homosexual, no basta ser lesbiano o ser persona trans para decir que traigo la agenda del movimiento de diversidad sexual, ¿no? Conozco a personas disidentes sexuales, principalmente homosexuales, enquistados en la estructura de gobierno del Estado, que llevan años ahí y que no por eso han impulsado la agenda del movimiento de diversidad sexual. No tenemos una visión, no desde mi espacio, desde mis compañeros, mis compañeras, sino no hemos logrado llegar a las personas que aún siguen marginadas en este espectro de lo político y de lo social en el Estado. Todavía las brechas seguimos, pues pareciera luego ampliándolas más, porque seguimos concentrándonos en Morelia, Uruapan, Zamora, y que ahí donde hemos colaborado con Daniel, y que yo agradezco que me invite a estas partes de formación, los municipios. Porque aún en esas grandes ciudades encontramos que la deficiencia para construir agenda, para arrastrar al lápiz, para compartir esa necesidad que tengo como población disidente, y de pronto nos encontramos con un cruce en poblaciones, ejemplo, en Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas, el gran puerto, que dicen que hay un montón, nos damos cuenta que caminamos tantito a Coahuayana, Aquila, y la realidad es completamente otra. Y que en Uruapan, si nos vamos tantito para Siracuaretiro, si nos volvemos para Los Reyes, la realidad es completamente otra. Y que tenemos que apostarle a que los partidos políticos en este sistema democrático que le ha apostado México, que es meramente partidista,
que esto de la vía independiente no es como una opción todavía en nuestro país. Hay que convencer a los partidos políticos que volteen a ver a su propia militancia que está ahí y que no nos vean para cumplir la cuota en una estructura que pide un acuerdo del órgano electoral. Tenemos que apostarle hay una agenda construida desde las poblaciones. Tenemos años las colectivas hablando y trabajando diagnósticos comunitarios participativos donde la realidad está plasmada, donde ya ni siquiera pedimos la clínica de atención integral para poblaciones disidentes sexuales. Pido que el paracetamol no me lo nieguen en el centro de salud. ¿Por qué? Pues porque hay una persona en X municipio donde en la tiendita de la esquina le niegan la comida solo por ser trans. Y entonces son realidades que ni la Secretaría del Bienestar, permite llegar a esas poblaciones para atender la necesidad primordial. Y entonces decir que los movimientos, las colectivas, asociaciones civiles legalmente constituidas, que hay organizaciones de base comunitaria, que hemos trabajado una agenda amplia, desde el municipio, para lo legislativo, para el Poder Ejecutivo y su órgano de estructura de secretarías de Estado, que nos permiten identificar dónde están los problemas mínimos. Y entonces decir, hay una agenda mínima, la urgente, y a qué le apostamos como sociedad en general. Porque me parece que hoy nadie puede nombrarse y nadie podrá decir que tiene la agenda del colectivo de diversidad sexual. Claro. Hay muchas agendas y entonces me parece que justo estamos a muy buen tiempo de fortalecer la visibilidad en los partidos políticos y en la ciudadanía para que vean que los derechos no son ajenos al mismo medicamento que estamos pidiendo. Claro. Retomo 2 puntos muy importantes, Raúl, que veo aquí. La primera, en todo esto que comentas, retomaría, se busca una igualdad sustantiva, no solo una igualdad formal. 3 puntos. La segunda es, tú lo decías al principio, los derechos político-electorales no son ajenos a los derechos humanos, al contrario, forman parte de, y precisamente este es el principio de que son universales, de que cada uno depende de otro. Lo digo por estos otros temas que comentabas, en donde también ha sido una lucha de los colectivos, de esta reivindicación de derechos, no solo los político-electorales, sino hasta a partir del derecho a la igualdad. Y la tercera es el reconocimiento al trabajo que ustedes hacen desde la asociación civil, porque ustedes, como lo comentan, tienen una agenda y yo veo su activismo, bueno, yo y todas las personas, es muy claro y notorio el activismo que realizan en todo el estado, incluso fuera del estado, pero lo hacen desde la sociedad civil. Ustedes no son autoridades que tengan un deber para hacer esto, y desde la sociedad civil están reivindicando derechos, están realizando funciones para garantizarlos, buscando agendas, posicionamiento de agendas en las instituciones. Entonces, mi reconocimiento por eso. Nos comentabas ya, Daniel, de la Asociación Civil, Responde, Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos AC. Y también está por esta parte el colectivo Michoacán es Diversidad AC, estas 2 asociaciones. Entonces también para destacarlas, platíquenos un poquito en este contexto que están marcando de la misión, la visión, los objetivos que persiguen con estas asociaciones. Pues un poquito también como contrastando ambas partes de lo que compartió Raúl y también la magistrada. Creo que de las cosas que hace una organización civil, en este caso, tiene una figura muy distinta, ¿no? No tiene fines de lucro, 1, 2, no tiene fines partidistas. Y creo que esa postura, que es como relativamente neutral, permite que toda acción venga con un desinterés y sobre todo con ganas de poder hacer una vinculación y solucionar problemáticas, ¿no? Que una de las que identificamos primordialmente, que es la que ha podido tener el respaldo tanto del INE como de otras instancias que nos han brindado apoyo para realizar acciones, tiene que ver con la baja participación política de las poblaciones en escenarios públicos y en la toma de decisiones. Si bien lo mencionaba Raúl hace un momento, hay personas LGBTIAQ+ que están en cargos de elección popular o están en la función de un cargo y viven violencia política y por lo regular nunca la denuncian,
por las cuestiones internas de los partidos políticos, por hostigamiento o acoso que viven en la propia institución en la que están como laborando, y que también se genera como este proceso de normalización como de la violencia, ¿no? Si en esta edición del proceso electoral del año del 23-24 se incrementó el número de personas LGBTIQ+ que están en la función de un cargo, pues también se elevaron las experiencias que afrontan sobre violencia y discriminación en el propio contexto de la función a un cargo. Entonces eso nos llevaba como organización no solo a pensar en la necesidad de procesos formativos y de promoción de los derechos político-electorales, sino de garantizar mecanismos que ayuden e incentiven a activar en esos momentos en los que la violencia es sistemática, estructural, y pueda haber una institución que pare de corte y diga no más violencia a esta población. Entonces eso nos ha permitido ser parte de la organización, porque en un ejercicio que fue precisamente el proceso electoral 23-24, de los lineamientos del INE que lanza para poder postular candidaturas LGBTIQ+ vía acción afirmativa, era que presentaran cartas de respaldo o de experiencia, y bueno, algunos partidos políticos se nos acercaron. Entonces, como ya de algunos meses antes les habíamos dicho a todos los partidos políticos, porque fuimos a entregarles invitación, que íbamos a iniciar procesos formativos con respaldo del INE, y que le pedíamos que invitara a su militancia en los municipios a los que íbamos a estar asistiendo. Y yo creo que solo de esas invitaciones que a todo partido se le hicimos llegar, porque el INE, cuando colaboramos, nos pide equidad e igualdad ante las oportunidades de formación para partidos políticos. Nos dice, no solo se la puedes dar a AMC o solo se las puedes dar, no, nos dice, si invitaste a uno, tienes que invitar a todos los partidos políticos para que tenga legitimidad tu proceso de formación. Y de esa invitación que hicimos, solo asistieron 2 partidos políticos. Pero cuando fue el requisito de la acción afirmativa, ¡pum!, que se nos dejan ir todos los partidos políticos, las candidaturas diciéndole una carta de respaldo, apóyanos por favor, pero en su momento se les invitó. O sea, ¿cuál es la resistencia de muchos partidos políticos y de la ciudadanía en general en formarse en temas políticos ante un revés ideológico que dice que el pueblo está participando, pero en la realidad comunitaria nos estamos encontrando con poblaciones que no están participando, están reducidas a ser solo votantes? Y que valdrá la pena recordar, Colectivo Michoacanes Diversidad surge de la necesidad de fortalecer, acompañar, generar estrategia con diversas organizaciones. Cabe mencionar, aclarar, Colectivo Michoacanes Diversidad no está legalmente constituido, nos elegimos como una organización de base comunitaria que agrupa a organizaciones legalmente constituidas como Responde Diversidad, como Tarascas en Busca de la Libertad de trabajadoras sexuales, personas trans, como Convive AC, que atiende personas que viven con VIH, y otras colectivas y agrupaciones, y que nos permite trazar una estrategia, para reconocer que las poblaciones disidentes sexuales, las personas que ejercen el trabajo sexual, las personas que viven con VIH, tenemos una agenda. Y que no podemos, pelearnos para ver qué agenda es primero. Y segundo, no quedarnos con las marchas de visibilidad que todos los partidos y actores políticos y entes jurídicos institucionales utilizan mayo y junio para decir que están con las poblaciones. Sino es decir, que esa marcha, esa acción nos sirva para impulsar una urgencia. Y desde Responde Diversidad, que ha podido concursar, competir por financiamiento, pues ha permitido acceder a un financiamiento que es bien poquito, ni crean que es como la gran cosa, pero nos permite pagar por lo menos la movilidad a municipios, pagar algunos materiales para llevar la información y la formación de personas de la diversidad sexual, aliados que le quieran entrar a arrastrar el lápiz, a compartir saberes y a generar estrategia. Hoy nadie podría decir, insisto, luego me funan por eso, que tiene la estructura en el estado y que tiene 50 ahí municipios ya amarrados y que tiene redes. No es cierto.
Creo que le falta al movimiento politizarnos en lugar de partidizarnos. Me parece que tendríamos que poner las agendas por delante y eso lo estamos logrando consolidar con este último financiamiento que yo creo que Daniel va a hablar enseguida, y si no, le pido que lo haga, de un financiamiento de una alianza bien importante con la Embajada de Francia en México, que le entra al quite después de que el país del norte quita los fondos y recursos de estas agencias internacionales que sostenían el trabajo de sociedad civil en muchas partes de Latinoamérica. Y le entra al quite ante esta ola de conservadurismo además, y entonces la embajada en Francia en México, o Francia más bien porque lo hacen en varios países de Latinoamérica, pero en México le entra a impulsar esos trabajos de formación de poblaciones. Claro. Pues trabajan mucho, Raúl y Daniel. Es claro, tan así que este tribunal ha sido alumnos en colaboración con clases que han venido ustedes a ayudarnos a enseñar, a transmitir precisamente esto. Claro, hablar de su agenda sería llevarnos varios episodios del podcast, pero me parece muy importante para ir cerrando estas comunicaciones que nos hables precisamente de este proyecto, de esto que acaba de comentar por aquí Raúl. Platícanos con la embajada. Sí, claro, con mucho gusto, Francia. magistrada. Pues un poco poner la antesala de eso, que la Embajada de Francia en México ha estado interesada por iniciativas con sostenibilidad garantizada y comprobada. Es decir, que apoya proyectos que sabe que ya lleva tiempo implementándose y que han resistido las diferentes políticas anti-sociedad civil, ¿no? Primordialmente desde el 2018, que por instrucción de la presidencia, en aquel momento Andrés Manuel López Obrador, retira fondos para la organización de la sociedad civil, se redujeron totalmente. Ahora con la extinción del INAI también se redujo la fuente de financiamiento, lo cual implicó que mucha sociedad civil mirara a los fondos internacionales como una posibilidad de seguir transformando, no siendo golpistas, sino siendo organizaciones que generaran transformación porque trabajaban directo con las poblaciones. Entonces, la Embajada de Francia, al ver las debilidades de México en torno al fomento y fortalecimiento de la sociedad civil, decide sacar una convocatoria para organizaciones que tengan trayectoria, trabajo en favor de las poblaciones y un ecosistema sólido que respalda sus iniciativas. De entre ellos destaco ahorita la colaboración que hemos tenido con el Sistema Estatal Anticorrupción, con quien firmamos convenio en 2024, lo cual posibilitó mirar que había un acompañamiento institucional. También incluso el Tribunal Electoral en su momento, que nos ha buscado para la formación y el fortalecimiento de su base trabajadora y también la que está dentro de las actividades del mismo, pues hace saber que se está en un contacto real con instituciones que ayudan a que el trabajo de la sociedad civil también se vea fortalecido. Porque no creemos mucho en el mito de las personas se forjan por sí solas, ¿no? Nos forjamos gracias a los ecosistemas que nos ayudan para ello. Y ahorita pues es hacer la invitación a este proyecto de la Embajada de Francia, es Hablemos sobre nuestra salud, derechos y la diversidad, el cual consiste en incentivar procesos de formación a través de talleres donde las personas trabajan cuestiones personales y también construyen planes de incidencia a nivel municipal, y precisamente ya vamos a Lázaro Cárdenas a hacer las actividades en el mes de febrero. Estaremos por allá el 12, 13 y 14 de febrero, el 26, 27 y 28 de febrero para hacer las actividades en el municipio de Lázaro Cárdenas. Perfecto. ¿Tienen algún link donde se pueda transmitir la información? La colocaremos para que pueda nuestro auditorio y las personas que nos están escuchando informarse y saber más de este evento y que puedan seguirlo, asistir. Si me permites nada más dar así como la invitación bien rápida. Invitarles a personas LGBTI de Lázaro Cárdenas, del puerto, de los lugares cercanitos ahí a la playa, que vamos a estar realizando el taller Hablemos de nuestra salud, derechos y la diversidad el día 13, 14, 27 y 28 de febrero en un horario de las 4 a las 8 los viernes y de 10 a las 2 de la tarde los sábados. La
Sede de los talleres es la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, a quien también le agradecemos mucho la colaboración porque fue el municipio quien nos gestionó estos espacios y nos va a recibir para hacer el taller. Y pues esa es la invitación que le hacemos a personas LGBTI y personas aliadas con el interés de fortalecer su acción política, social, comunitaria o educativa. Les pedimos que se registren en las páginas de Responde Diversidad y de Colectivo Michoacanes Diversidad. Ahí viene el link de registro, no porque sea tan necesario el registro, sino para prever los materiales. Si alguna persona no puede registrarse por X motivo, basta que nos mande un mensajito y es yo quiero ir, le facilitamos su registro, pero es sobre todo para preparar materiales. Nos parece importante que las personas de Lázaro Cárdenas y municipios cercanos, comunidades cercanas, se quieran formar. Me parece que la expectativa que está generando en Lázaro, luego hasta me da miedo porque digo, caray, pues no que no había, no nos dijeron los partidos que ahí no encontraban a nadie. Y entonces ese entusiasmo nos parece que permite avanzar en la ruta para el ejercicio de derechos político-electorales. De acuerdo, reitero, trabajan mucho y mi reconocimiento por este trabajo de promoción, difusión, garantía de derechos humanos. Entonces, es un honor para mí y para todo el auditorio haberlos tenido en este podcast. Dejaremos también los links, los teléfonos, para que puedan ampliar esta información y acudan a la invitación que les están haciendo. Reitero mi agradecimiento, mi reconocimiento por su labor. Para mí son un ejemplo también en esta difusión y respeto a los derechos humanos de todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al auditorio por seguirnos en este episodio más del podcast Exprésate, Voces para la Democracia y los Derechos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por su compañía.